El webinar de hoy va a tratar sobre un módulo que es muy interesante, que resulta útil, digamos, para hacer todo lo que el proceso del alta online. ¿Qué es el alta online? Es el alta por el cual un posible socio o un ya cliente se puede inscribir automáticamente en el programa de por web. Esta alta online no es un formulario que os va a llegar al correo y que vosotros tenéis que picar los datos en el programa de por web. El alta online consiste en la realización de la ficha del usuario junto con su primera cuota, ¿vale? Es decir, una vez que se confirma, se conecta un socio a vuestro portal web, decide qué actividad quiere hacer, decide cuándo quiere empezar y cuando completa el pago, el servidor de pagos virtuales nos notifica que esa persona, que ese pago ha sido aceptado y en ese momento que el pago ha sido aceptado, se hace lo que se denomina un script o un barrido y todos los datos que el socio ha creado en el formulario pasan automáticamente a la ficha. A su ficha le crea un número de socio, les crea una ficha con la actividad que ha elegido, la fecha de comienzo y la cuota correspondiente como pagada. Vale, hasta ahora ese formulario lo teníamos que hacer nosotros desde la central, ¿vale? Le teníamos que hacer desde la central. ¿Me entiendes esto por si es urgente? Desde la central. Ahora, con esta herramienta que vamos a presentar del alta online, vosotros, los centros deportivos y los que tenéis el programa de Deport Web, vais a ser totalmente autónomos para crear los campos de dicho formulario. Es decir, podréis crear las actividades que podéis hacer, la cuota. Si queréis poner varias actividades, también va a ser posible que pongáis varias actividades para inscribirse en ese primer momento. Vais a poder confeccionar la matrícula, confeccionar los atípicos que queréis vender. Es decir, si en el alta online podéis poner brazalete, tarjeta, botellín de agua, lo que queráis, también lo podréis configurar sin depender de nosotros, insisto. ¿eh? Eso evidentemente es una mejora, porque siempre que había que poner cualquier campo, añadir cualquier tipo de cuota, tenéis que contactar con nosotros y ello pues conllevaba retrasos y demás. Entonces, bueno, es un poquito la introducción. También después en la mesa redonda, esto más o menos, el desarrollo de este módulo que va a ir con ejemplos durará aproximadamente una hora. Después de esa hora vamos a tener, como siempre en nuestros webinars, una mesa redonda donde podremos tratar tanto temas referentes a esta alta online como otros temas que sean paralelos y que tengan que ver con el alta online, como pueden ser las pasarelas de pago, si me queréis comentar algo sobre las pasarelas de pago, o el e-commerce, o legislación pertinente al respecto de este tipo de pasarelas. Todo eso lo podemos ver al final en la mesa redonda. Vale, pues sin más preámbulo, voy a pasar a la vez a mi compañero Cristian, que comenzará la explicación, ya os digo, más o menos de una hora de duración, 45 minutos, sobre el alta online. Cuando quieras, Cristian. Hola, buenos días a todos. Soy Cristian. Como bien ha comentado Enrique, ahora para que veáis más claro todo lo que ha dicho, os voy a hacer una comparativa a lo que es a nivel gráfico del alta online que teníamos, por así decirlo, antiguamente con el nuevo que está en desarrollo. Como veis, aquí tenéis el ejemplo de una página web real, de acuerdo, con los botones que si pinchamos cada uno de ellos vamos a acceder a las ofertas pertinentes, ¿de acuerdo? Este botón que tenemos en la parte central nos llevaba al alta online a la que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Únicamente deberemos introducir los datos informativos, así como los de pago, y en la contratación de cuotas veréis que únicamente aparece como un texto, que esto no es modificable, básicamente lo hacemos nosotros, así como los campos que vienen predefinidos. ¿De acuerdo? Este es el que tenemos hoy por hoy. Si nosotros vamos a este botón, por otro lado, nos va a llevar al nuevo alta online, ¿de acuerdo? En el que nada más pinchar vais a ver a simple vista las mejoras.
Todo esto que veis aquí es modificable, tanto el texto, el tamaño de texto, podéis poner hasta emoticonos, el número de botones que queréis poner. Entonces, la idea de este nuevo módulo es que vosotros seáis capaces, por vosotros mismos seáis autosuficientes para crear una alta online sin necesidad de mantenernos en contacto, perder tiempo, recursos humanos, etcétera, ¿de acuerdo? Antes de hacer la prueba, os quiero hacer una observación que la finalización del alta online, en este caso, cuando se vaya a hacer el pago por tarjeta, que es el último paso para comprobar que los datos de la tarjeta son correctos, no lo podemos realizar porque por temas del virus y demás las pasarelas están desactivadas. ¿De acuerdo? Entonces yo en su día pude hacer un pago online y no obstante tengo unas capturas de cómo llega el correo, cómo llegan los documentos firmados, ¿vale? Así que os pido disculpas con antelación, pero nada, os lo intentaré explicar de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Me voy a meter en el centro de demo que tenía, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo es el proceso completo para la creación de dichos botones en el altar, ¿de acuerdo? Basta con que me meta en el menú de configuración y aquí hemos activado un nuevo módulo que se llama Alto Online, ¿de acuerdo? En el caso de que ya tengamos los botones creados, podemos ver un histórico de aquellos que tenemos. E incluso podemos editarlos una vez creado. ¿De acuerdo? Voy a coger uno de estos creados para que veáis la comparativa y veáis a qué corresponde cada concepto. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, en el módulo de información le doy a nombre, cuando yo relleno el nombre es lo que se va a ver como título principal de dicha cajonera, de dicho botón. ¿De acuerdo? Por otro lado, el activa desde y hasta. Eso significa las fechas en concreto en las que el botón va a estar activo. Es decir, si yo tengo una oferta en concreto y no quiero estar pendiente o no quiero tener a mi informático, por así decirlo, o a mi encargado correspondiente de que quite la oferta para que los clientes básicamente ya no la puedan seleccionar con el ratón, únicamente yo marco unas fechas y cuando llegue a la fecha límite, el botón de aquí del alto online desaparecerá. Yo lo tendré habilitado en configuración por si algún día lo deseo reactivar, pero para asegurarme de que nuevos clientes no lo contratan, desde aquí desaparece. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el campo de descripción. El campo de descripción es básicamente lo que es el cuerpo del mensaje, lo que va dentro del propio autor. ¿De acuerdo? Como veis, podemos jugar con diferentes estilos y tamaños de letra, podemos jugar con el uso de negritas, con el uso de subrayados, etc. O sea, tenemos un montón de opciones. ¿De qué es lo que conseguimos con esto? Pues poner más o menos lo que es el cuerpo del mensaje de una manera atractiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente el objetivo es que entre por los ojos y ponerlo de manera más atractiva para fidelizar con nuestro cliente. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el campo más información es aquella realmente que tampoco queremos incluir a simple vista, como la letra pequeña de los prospectos. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, yo he hecho una oferta semanal en la que digo el precio que tienes que contratar con la cuota y en la letra pequeñita, pues, por ejemplo, no incluye el acceso al spa, porque esta es una actividad común únicamente para acceder a la sala de musculación. O es solo una oferta válida siempre que el que lo contrate, cuando se vaya a dar de alta, indique que es mayor de 18 años. Pues esa letra en pequeñita va a ir reflejada en el apartado interrogante, que si hacemos lo que se llama un hover o pasamos el ratón por el interrogante, nos da las especificaciones que nosotros hayamos puesto. ¿De acuerdo? Un segundo, que admito al resto de rezagados. Vale. Eso sería lo que es la configuración a nivel básico, ¿de acuerdo? A nivel principal. Por otro lado, tenemos el desplegable de opciones avanzadas, que este es bastante interesante. La primera opción es la creación de MyClub automáticamente cuando los socios se dan de alta a través de dicho alta online. ¿Qué significa la creación automática de MyClub? Hoy por hoy, cuando un socio se daba de alta y nuestro centro contaba con una app corporativa para que pudiera acceder a las reservas de clases, de servicios o lo que tuviéramos,
esa alta de MyClub, esa creación en las fichas, lo teníamos que hacer nosotros. Es decir, un segundo, que os pongo el ejemplo. Mi socio se daba de alta de manera online, yo tenía la ficha creada de dicho socio, pero si le quería dar acceso a la aplicación, realmente me tenía que meter en su ficha y gestionar los datos de su inicio de sesión. Es decir, tenía que crearle un usuario y la contraseña que se generaba automáticamente. Al fin y al cabo, tenía la creación de la ficha creada porque la hacía el socio automáticamente cuando se daba de alta, pero si yo tenía una app, ese último proceso para que el socio pudiera disfrutar de la app, pues al fin y al cabo tenía que gestionarlo yo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se consigue con esto que estoy diciendo? Evitar este último proceso. Si yo esta opción la tengo activada, el socio se va a dar de alta y a mayores él mismo o el programa le va a autogenerar las credenciales para utilizar la app. Es decir, no necesitaría contactar conmigo para hacer ese proceso que hemos hecho. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la generación de las cuotas cuando yo hago la inscripción en alta online, lo que vienen a ser los prorrateos. La primera opción es la cuota básica, sin prorrateo. ¿Qué significa? Que si yo tengo una oferta mensual y me inscribo hoy, que es día 29, la primera cuota, que es cuando yo me inscribo, me va a durar al 29 de mayo. ¿De acuerdo? Una cuota normal, sin prorrateo, sea mensual o sea trimestral. Por otra opción, puedo activar el prorrateo de la primera cuota, la de la inscripción, hasta el día 1 del mes siguiente, que es la que tengo en este ejemplo que ahora veréis cuando lo finalice. Si yo me inscribo hoy, que es día 29, me va a ir la primera cuota desde el 29 al 1. Y el programa me va a indicar o me va a cobrar la parte proporcional de dicha cuota. Lógicamente, porque no me estoy apuntando el mes entero, ¿vale? Sino que me estoy apuntando básicamente 2 días. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos lo mismo, es decir, el prorrateo me lo haría del día 29 al 1, pero el importe me lo va a cobrar íntegro. Es decir, si tengo una cuota cuya oferta mensual es de 15 euros y yo la prorrateo, mi cuota irá del 29 al 1 y a lo mejor son 1 euro, 2 euros lo que calcule el prorrateo, pero si por otro lado activo esta opción, a términos de días lo mismo, mi primera cuota irá del 29 al 1, pero me cobrará indiferentemente los 15 euros. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre la segunda y la tercera opción. Luego tenemos el prorrateo de la primera cuota hasta el día 1 del mes siguiente y generación de la siguiente cuota. ¿Eso qué significa? Que si yo me apunto hoy a día 29, me va a generar una, que es la parte proporcional del 29 al 1 y a mayores la cuota mensual siguiente, la que va desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio. Y la última opción, las cuotas comenzarán el día 1 del mes de actual a la fecha de inscripción y no existirá prorrateo. Significa que apunte en la fecha en la que me apunte, ejemplo, siguiendo el mismo, el día 29, la cuota me la va a generar el día 1 del mes en el que me encuentro. ¿De acuerdo? La fecha inicial me la retrocede. ¿Vale? Pues si queremos poner algún tipo de promoción especial. ¿De acuerdo? En el siguiente apartado tenemos el apartado de recursos. El apartado de recursos es básicamente las actividades que yo quiero poner disponibles en el botón, ¿de acuerdo? Cuando yo pinche para acceder a mi oferta. Se pueden poner tantos recursos como yo quiera. Es decir, vamos a poner el ejemplo. Yo en este puesto la contratación de una cuota mensual simple para acceder al centro, pero hay muchos clientes que tienen con nosotros una máquina llamada FitDrinks. No sé si os sonará. Muchos clientes nuestros que tienen dichas máquinas hacen una especie de ofertas especiales. Contratan la oferta mensual y a mayores también, si quieren, ofertan FitDrinks a un precio reducido. Haciendo esta adición de actividades, podemos, en primer lugar, seleccionar nuestra actividad principal, que es básicamente la que promocionamos en el botón, y a mayores vamos a decirle así una especie
recursos secundarios, que realmente son aquellos que podemos indicar si queremos que sean obligatorios o no con la contratación. ¿De acuerdo? Es muy importante hacer matiz en esto de opcional o no opcional. Si yo le doy al botón de añadir nuevo recurso, básicamente lo que me va a hacer el programa es seleccionar todas las actividades que yo en mi centro, es decir, en la configuración de mi programa, si nos vamos al apartado de recursos, ¿de acuerdo? Estas son las actividades que yo tengo creadas en mi centro, tenga marcada el check de ver en online. Si yo quiero promocionar una actividad para meterla en un botón de alto online y este check no está activado, en este desplegable no me va a aparecer. Eso es súper importante, ¿de acuerdo? Una vez tenga confirmada que mi actividad está configurada para verse en el online, aparecerá en el desplegable y seleccionaré la tasa correspondiente en el caso de que tenga una o varias asociaciones. ¿De acuerdo? La selecciono y le daría añadir tasa. Aquí también veréis una opción que dice el recurso seleccionado es renovable. ¿Qué significa esto? A lo mejor yo tengo una tarifa especial, por ejemplo, una que yo he puesto que es semanal, que no me interesa que los socios se aprovechen de ella porque es muy barata, se den de alta, se den de baja y luego se vuelvan a recuperar utilizando esa misma cuota, porque yo perdería dinero, por ejemplo. Entonces, si yo marco esta opción, cuando el socio se da de alta con la actividad original y pasa el periodo, pues sea un mes o sea una semana, el socio debe elegir otra cuota diferente. Es decir, ya no se puede seguir aprovechando de esa tarifa que yo he ofertado en el alto online. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo desactivo este desplegable, me dice, vale, si tú quieres que el socio, una vez pasado el periodo de la contratación, no disfrute de la misma oferta, ahora seleccióname de entre lo que tú tienes la tarifa, porque claro, el programa necesita saber con qué otra tarifa ha de seguir. Entonces yo aquí, por ejemplo, le metería la tarifa normal, la mensual que yo tengo en mi centro. ¿De acuerdo? Estaría una semana o dos aprovechándose de la oferta y cuando pase dicho periodo, la persona está obligada a contratar pues, la otra tarifa que yo le haya indicado aquí abajo. ¿De acuerdo? También tenemos una opción de detalles, ¿de acuerdo? Que esto es básicamente como la información que hemos puesto aquí, pero cuando yo voy a seleccionar el recurso, aquí tenemos otro hover. Básicamente, bajo mi opinión personal, el botón de detalles, lo que es en el menú principal, yo lo pondría para incluir observaciones generales de lo que yo oferto. Y una vez estoy metido en la contratación de recursos de actividades, lo utilizaría para definir información específica de la cuota que voy a contratar. Por ejemplo, la contratación de este recurso supondrá una permanencia de 12 meses. Significa que si yo lo contrato, voy a estar 12 meses atado, por así decirlo, hasta que yo pueda cambiar de tarifa. ¿De acuerdo? Únicamente, esto lógicamente lo gestionáis como queráis, porque cada centro es diferente y tendrá sus pautas. ¿De acuerdo? Una vez tenga todos los recursos, aquí me aparecerá en la lista y lo que os he dicho antes, veremos si es obligatorio o si no es obligatorio. Si todos son obligatorios, cuando el cliente pinche el botón, va a tener que contratar cada uno de ellos con su precio correspondiente. Por eso os digo que cuidado con esto, porque si la opción de sí está marcado para que el proceso de alta pueda seguir, ha de pagar todos los recursos que están marcados como obligatorios. ¿De acuerdo? En penúltimo lugar, tenemos la opción de añadir productos. No confundir con dispositivos de acceso. ¿De acuerdo? Un producto es la contratación de algo físico. ¿De acuerdo? Pues ya sea un balón, sea una toalla. Un claro ejemplo en el que yo pueda contratar un producto o que tenga un producto implícito a la hora de seleccionar esta oferta. Pues, por ejemplo, yo hago una oferta de una piscina. De la venta de un producto, pues una piscina. Yo tengo una oferta especial para acceder a unos cursos de piscina, pero para acceder a los cursos de piscina
requiere, yo qué sé, de unas pantuflas o de unos gorros especiales, ¿de acuerdo? Que únicamente solo los ofertamos nosotros. Pues aquí pondríamos la venta de dicho producto e incluso podríamos definir si es obligatorio o no, ¿de acuerdo? Lo mismo que las cuotas. Si es obligatorio, hasta que yo no lo acepte, no voy a poder seguir el siguiente paso para completar la contratación, ¿de acuerdo? Y en este último lugar tenemos la contratación de los dispositivos de acceso, que este es bastante común. La mayoría de la gente cuando se da alto online, luego físicamente tiene que acceder al centro, ¿de acuerdo? Entonces, para gestionar tanto la compra de lo que es la cuota como el llavero, la pulsera o lo que tengamos, lo podemos gestionar todo de una sola vez, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo. Nosotros crearemos en tienda el dispositivo de acceso o el llavero pertinente y cuando nos vayamos a este último desplegable podremos elegir si se entregará un dispositivo de acceso, es decir, el socio tendrá que contratar la actividad más el dispositivo de acceso obligatoriamente y esta última opción que va enfocada a las personas que se vuelven a dar de alta, socios recuperados. Yo tengo el ejemplo de una alta normal, que ahora luego lo veremos. Selecciono mi actividad pertinente con la cuota que va asociada, relleno los datos y también se me pedirá, si soy un cliente nuevo, que tengo un gasto implícito básicamente de lo que cueste mi llavero, ¿de acuerdo? Para luego pasar físicamente por el centro. Si yo me he dado de baja y me decido reincorporar, ahora lo veremos, tenemos una opción en el dar de alta que te permite identificarte, te va a dar una especie de contraseña que os explico el proceso para que el programa detecte si eres un cliente antiguo. Si el programa detecta que eres un cliente antiguo, es decir, te ha validado y tenemos esta opción activada, el programa básicamente durante el proceso del alta online te va a decir que si sigues contando con tu llavero. En el caso de que le indiques que sí, lógicamente solo se te va a cargar el importe de la cuota. Así que para antiguos socios sí que es verdad que os puede pues puede venir muy bien esta opción para preguntar al socio y así no obligarle en cierta manera a un socio antiguo a volver a pagar un llavero o un dispositivo. ¿De acuerdo? Aquí básicamente con el añadir nuevo dispositivo podemos añadir todos los conceptos de dispositivos de acceso que tengamos y que luego el socio escoja el que quiera. ¿De acuerdo? Una vez tengamos todos los cambios hechos o pertinentes, damos al botón guardar y finalizamos. Eso es todo lo que es en el campo de descripción. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el uso de cupones. Yo desde por web puedo crear un cupón que por defecto me viene un código genérico, pero yo aquí puedo escribir lo que quiera. Por ejemplo, promoción. El nombre del cupón es el nombre descriptivo. ¿Y para qué me va a valer esto? Para que cuando yo seleccione ciertos recursos, o sea, bien el propio recurso, bien tasa, el cliente cuando se dé de alta, le puedo pasar este código de promoción y cuando se dé de alta online lo va a aplicar y se le va a descontar bien el descuento que yo indique o el porcentaje en concreto, ¿de acuerdo? Incluso le puedo dar un número de usos máximos. Si yo le doy un número de usos máximos, por ejemplo 2, en cuanto 2 personas pongan este código en el alta online, este uso restante baja a 0 y si viene una tercera persona, lógicamente ya no lo va a poder utilizar porque ya ha expirado. Voy a hacer una apreciación bastante importante en esta. Si yo tengo una contratación de un alta online en el que tengo 2 recursos obligatorios, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que elegir por la razón por la que sea mi cuota mensual y a mayores fit drinks y luego yo creo un código de promoción y digo que el código de promoción se puede aplicar tanto en la cuota mensual como en fit drinks, el descuento no me lo va a aplicar sobre la suma total de las 2 contrataciones, sino sobre cada una de ellas. Pongo el ejemplo, tengo una contratación mensual de 10 euros y tengo también asociado una contratación obligatoria de 15 euros, o sea, perdón, de 5 euros, que sería fit drinks. La suma total es de 15, pero si yo el cupón le tengo indicado que me lo descuente tanto para fit drinks como para la cuota mensual, no me lo va a descontar sobre los 15 euros, sino que primero me lo va a descontar sobre los 10 euros de la cuota mensual, hará el descuento y lo que quede 9 euros sería,
y sobre filtering, que sería 0 con algo. ¿De acuerdo? Es decir, haría los descuentos por independiente, así que mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? A la hora de configurar. Este apartado, que es el siguiente, es el de contratos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el socio se da alto online, lógicamente también tiene que ver y debería firmar todos los contratos, al igual que nosotros explicamos ayer con la tableta de firmas, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos van a aparecer disponibles en el alto online los contratos que yo en el propio módulo de contratos he indicado como activo. Si hay alguno que me interese, en primer lugar, mostrarlo tanto cuando el cliente se da de alta de forma presencial como online, lo primero que tengo que hacer es desde el apartado contratos, activarlo y luego en edición de contratos darle el texto pertinente, ¿de acuerdo? Una vez haya hecho esos pasos, lo tendré aquí y luego puedo decidir si lo quiero mostrar en el alta online o no, ¿de acuerdo? Si lo muestro en el alta online a mayores, puedo decir si es obligatorio o no. ¿Qué significa esto? Que si es obligatorio, el cliente verá el contrato y deberá aceptarlo. Si no lo acepta, la contratación no puede seguir, ¿de acuerdo? Si por lo tanto lo pongo visible, pero no es obligatorio, el cliente verá las condiciones del contrato, pero no tendrá que aceptarlo para completar el alto online. Lo normal es que todos los contratos que pongáis visibles, lógicamente también les pongáis obligatorios. Más que nada por la Ley Orgánica de Protección de Datos, los pagos recurrentes de la propia tarjeta, etc. ¿De acuerdo? Básicamente, si yo le doy a la visualización, se me va a descargar el modelo. En el siguiente apartado, referente a las notificaciones, configuraremos y editaremos aquellas notificaciones que le llegarán al email del cliente si ha realizado el pago correctamente, si hay cualquier tipo de notificación de pago incorrecto, si el alta se ha completado correctamente después de recibir el pago o si el socio se recupera, es decir, es un socio antiguo e intenta recuperar su ficha previamente creada en el centro. Basta con que pulsemos en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En editar contenido. Como vemos en el ejemplo, daremos un nombre, ¿de acuerdo? Que es el encabezado o el título del mensaje que le llegará al socio. Y a continuación escribiremos el cuerpo del propio mensaje. Con la opción de pago realizado correctamente, pues podemos escribir un simple texto como el que sería: enhorabuena, tu pago ha sido procesado correctamente. En breve recibirás tu mail con el contrato de alta. Incluso que aquí con el botón de enviar prueba nos podemos poner nuestra propia dirección de correo electrónico y al dar al botón de enviar prueba podremos ver un ejemplo como ahora os mostraré a continuación de cómo lo vería de cara final lo que es el propio socio. Una vez tenemos guardadas las plantillas, damos al botón de guardar. Lo mismo haríamos para la siguiente notificación. Esta notificación es cuando se detecta que la solicitud de pago se ha producido de manera errónea, ¿de acuerdo? Esto es bastante relativo, porque bien ha podido haber alguna especie de fallo por parte de la pasarela o haya sido el propio socio en el que en momento de realizar el pago haya dado a cancelar, ¿de acuerdo? Así que aquí deberemos tener un texto contemplando ambas opciones, que si en el caso de que no ha recibido el alta pero está seguro de que sí ha procesado la solicitud de pago, que se ponga en contacto con nosotros, etcétera. Lo mismo, en la parte inferior podemos poner un correo electrónico dando a enviar prueba para que nos llegue una previsualización de cómo le llegaría al cliente final. El siguiente sería en referente al alta, de acuerdo que aquí ya tenemos la confirmación del pago y el siguiente mensaje se le darían los datos de acceso al socio así como el aviso. Cabe destacar que si tenemos guardada la configuración, como hemos explicado antes, la opción de que se le genere MyClub o bien el código QR, a mayores del mensaje que nosotros le pongamos personalizado, le llegarán los datos de acceso que se genera automáticamente, bien mediante MyClub o con el código QR, ¿de acuerdo? Eso lo rellenaría automáticamente el programa.
En último lugar, tendremos el ejemplo de la recuperación de la ficha anterior, nuevamente, si nosotros lo tenemos configurado en el programa, en el que al socio se le da la posibilidad de recuperar una ficha si se ha venido antiguamente a nuestro centro, ¿de acuerdo? Si pulsa dicha opción, básicamente le pondremos un mensaje de texto, ¿de acuerdo? Y a mayores se le incluirá un código que será el que tendrá que introducir en el alta online para recuperar su ficha anterior. Ahora mismo os voy a mostrar una imagen en la que veremos cómo quedaría a modo de plantilla, a modo de prueba, las notificaciones que hemos creado. El módulo de apariencia, repito brevemente, es básicamente cuando el cliente se vaya a dar de alta, de acuerdo, a la hora de rellenar los datos personales, tengo una serie de campos que yo puedo poner a mayores para que el socio los visualice. Si yo activo la dirección, significa que cuando se vaya a dar de alta, a mayores de los datos personales, DNI, fecha de nacimiento, también tendrá que rellenar lo que es la calle, lo que es la ciudad, etcétera. Si yo le doy a mostrar otros datos, básicamente lo que tendrá que rellenar, un segundo que lo vuelvo a abrir en otra pestaña, será el medio de difusión, que es lo que tenemos aquí en las fichas, como el típico cómo nos conociste, ¿de acuerdo? Esto nos puede valer a nivel informativo en el centro para luego lanzar campañas, etcétera. ¿De acuerdo? Y el último, que era, bueno, el penúltimo, el que era el más importante, es el de la domiciliación bancaria. Aunque el socio, para darse de alta online, obligatoriamente, lógicamente, lo tenga que hacer con tarjeta, ¿de acuerdo? Si yo activo también esta opción, podrá el socio verá el campo para rellenar lo que es los datos bancarios, por si yo en un futuro, lo que son los siguientes pagos recurrentes, los que van después del alta, se los quiero pasar por banco. ¿De acuerdo? Y volvemos a repetir opciones avanzadas. En opciones avanzadas también puedo poner una serie de parámetros que puedo poner como obligatorios o no para finalizar el alta. La edad mínima para inscribirse, como su nombre indica, yo aquí pongo un rango, pongo una edad en concreta. Toda persona que esté debajo de dicho rango, cuando vaya a finalizar el alta, no le va a dejar. ¿De acuerdo? El DNI, que si será obligatorio o no para rellenarse. Yo, bajo mi punto de vista, siempre le pondría obligatorio para evitar cualquier tipo de problemas futuros. Y aquí tenemos la opción de si la cuenta bancaria será obligatoria. Si tenemos esta opción en la apariencia, el socio, o sea, si la tenemos activada, el socio podrá ver que a mayores podemos rellenar los datos de la cuenta, pero que no tiene por qué ser obligatorio, simplemente si quiere rellena y si no, no. Y si aquí la ponemos como obligatoria, el socio también verá los datos de la cuenta bancaria y a mayores tendrá que rellenarlos para finalizar. ¿De acuerdo? Y este último proceso, que era ya el que estaba explicando cuando me he enterado que no me estaba escuchando muy bien, es configurar domiciliación como forma de pago habitual del socio. ¿Qué significa esto? Yo voy a hacer una primera contratación. Es decir, yo elijo mi actividad, la cuota correspondiente que yo quiero pagar, relleno los datos pertinentes y la cuenta la voy a poner como obligatoria. Rellenaré también la cuenta y finalizaré. Haré el primer pago, lógicamente, por tarjeta. En mi ficha, aquí, bueno, en efectivo aparecerá pasarela, porque sería la forma de pago por pasarela por internet, pero al activar esta opción, configurar domiciliación como forma de pago habitual del socio, cuando yo complete el proceso del alta, esto ya no va a seguir siguiendo pasarela. El programa lo va a cambiar automáticamente y la forma de pago se la va a cambiar a domiciliación con los datos de cobro que yo le he exigido como obligatorio. ¿Qué me ahorro con esto? Que si yo tengo una oferta que solo el alta online es lógicamente el pago por tarjeta, pero las siguientes cuotas yo ya se las quiero meter en el banco, si yo no dispusiera de esa opción, lo que es el cambio le tendría que hacer manual. Es decir, me tendría que ir a la ficha del socio,
le tendría que cambiar la forma de pago Visa Pay a domiciliación, rellenar los datos y aquí en el recurso cambiarle la forma de pago, pasarle a Internet, que ha sido cuando se ha dado de alta, a domiciliación. Entonces, de cara a yo evitarme todo este proceso, lo puedo solventar diciendo que la sección domiciliación bancaria sea obligatoria y que después de que se dé el alta online, el inicial, el programa automáticamente le cambie la forma de pago para el siguiente, para los siguientes meses, ¿de acuerdo? Para una recurrencia de las siguientes cuotas, ¿de acuerdo? Así que esta a muchos clientes, a lo mejor de vosotros, sí que os puede ser muy útil, ¿vale? De cara a economizar lo que es el tiempo. Permitir la recuperación de las fichas anteriores. Lógicamente, si no lo tengo activo, al socio no le aparecerá, que ahora lo veremos, una pestañita, un pop-up, para que en el caso de que fuera cliente antiguo, validarlo, ¿de acuerdo? Si yo, por otro lado, lo tengo activado, cuando ahora veamos que rellenamos los datos, habrá una frase que te dirá, ¿eres cliente antiguo? Corrobóralo. En el caso de tenerlo activado, esa opción sí saldrá, ¿de acuerdo? Y en cuyo caso yo tenga activada la recuperación de las fichas, puedo decir en años qué intervalo quiero poner para que la recuperación sea válida. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, en tiempo de inactividad mínimo para poder recuperar la ficha es de 0 años, significa que un socio que se haya dado de baja ayer, por ejemplo, el programa va a detectar que está de baja y sí que me va a permitir recuperarlo. Si, por ejemplo, aquí pongo 1 año y el socio, desde que se ha dado de baja la última vez, ha pasado menos de 1 año, han pasado, por ejemplo, 6 meses, vuelve al alto online, va a decir que es socio antiguo, pero como todavía no lleva 1 año, aunque sea socio antiguo, no se le va a permitir recuperar la ficha que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Así que eso, cada cliente, o en función de vuestras necesidades, podéis poner el valor que queráis estipular. ¿De acuerdo? Esta última opción es la de generar código QR en caso de que tengáis una electrónica compatible en los tornos o en los molinetes. ¿Para qué vale esto de código QR? Si yo lo tengo activado, cuando yo voy al centro, a lo mejor puede que me haya dado de alta un domingo o un sábado y yo no tenga personal físico para acceder al centro, o sea, para que a mí me dé paso o me dé mi dispositivo. Básicamente lo que hace es un QR de manera digitalizada, es crearte un pase sin que tú tengas necesidad de tener un llavero, una tarjeta. Esto es básicamente como el código que te dan en los aviones, que tú imprimes el papel o lo muestras en el móvil, lo pones en el lector y te da la validación. Lógicamente con electrónicas compatibles que puedan hacer la lectura de dichos códigos. ¿De acuerdo? Aquí únicamente cuando nosotros activamos que sí, nuestro centro sí tiene la opción de generar QRs y nuestra electrónica lo puede leer, básicamente podemos rellenar la caducidad de dicho código, cuántas sesiones va a tener, cuántas se va a descontar, por qué zona va a tener acceso con dicho código y las horas y los días de acceso con el código creado. ¿De acuerdo? Esto viene muy bien para centros que dispongan de ello y tengan altas activas todos los días y luego resulta que vaya un cliente y no esté el personal, entonces se le va a impedir el paso. Pues con el código QR se puede solventar de esa manera. El cliente iría con el móvil mismamente, con el código generado, le pasa por cualquier lector y le da acceso entre la configuración que aquí tenemos estipuladas. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que es referente a la creación de nuestros botones. ¿De acuerdo? Ahora físicamente vamos a ver cómo es el proceso de inscripción. ¿De acuerdo? Aquí, lógicamente, tenemos 3 botones. Os voy a explicar brevemente cada uno de ellos. Os he puesto un ejemplo de una actividad principal y a mayores una opcional, que yo la puedo elegir si no. El ejemplo de una oferta que incluye tarifas familiares, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando yo esté haciendo la contratación de una tarifa familiar en función del número de miembros que yo le indique en la configuración de la cuota, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Esto es un nuevo campo que se me ha olvidado mencionaros, que cuando yo indico que es una cuota de grupo
puedo indicar los miembros, que básicamente son el número de fichas necesarias para darse de alta online. Es decir, aquí yo tengo una tarifa de grupo que le he indicado que es de 2 miembros. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a seleccionar este botón que tiene incorporado una tarifa mensual, será necesaria rellenar la información de 2 fichas distintas. Básicamente la que es el titular, que es la que va a asumir el pago, y la que es el miembro. ¿De acuerdo? No obstante, puedo poner cuantos miembros quiera. Eso sí, cuantos miembros ponga aquí son el número de fichas que yo he de rellenar con la información correspondiente. ¿De acuerdo? Y en último lugar también he puesto una cuota semanal, aunque lógicamente, como os he explicado, no podemos completar el alta online, pero básicamente esta era para enseñaros que en esta tenía desactivada el poder seguir disfrutando de esta cuota una vez hiciera de las contrataciones iniciales. Es decir, que no se podría renovar, ¿vale? Lógicamente os pido disculpas, esta no la vamos a poder enseñar debido a los temas de pasarela que os hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Si yo pincho sobre esta primera, en primer lugar, lo que tengo que hacer es elegir el día en el que yo me quiero apuntar, ¿de acuerdo? Que por defecto es el día 29. El dispositivo de acceso, entre los que yo tengo disponibles, lógicamente viene entre llavero o brazalete, y esta es mi tarifa base, o sea, perdón, mi actividad base, mi actividad principal, ¿de acuerdo? Yo a mayores he puesto una opcional que se llama Fit Drinks, que si le doy al botón de contratar, yo la estoy eligiendo, o sea, por defecto viene desactivada, no tengo por qué contratarla, pero como es una opcional, al dar al botón contratar la activo y selecciono la tarifa, en el caso de que tuviera varias, que tiene esta actividad opcional. Como solo tiene una, pincho sobre esta. Aquí vuelvo a recalcar lo de los bonos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un bono que es aplicable tanto en acceso general como para acceso, como para Fit Drinks, no me lo va a hacer sobre el importe total de la suma. O sea, en este caso no me lo haría sobre 20 euros, sino que primero el bono me lo haría sobre los 15 euros y lo que diera, y luego sobre los 5 euros y lo que diera, ¿de acuerdo? En función del descuento que le ha puesto, y luego ya me lo sumaría. Mucho ojo con esto. Y también, que me parece que no os lo he mencionado antes, los cupones de descuento no son aplicables ni a los llaveros ni a los bonos. Únicamente solo son aplicables sobre actividades, sobre recursos. ¿De acuerdo? Una vez yo tenga elegido la actividad en concreto que yo quiero contratar, me voy al siguiente paso. ¿De acuerdo? Aquí es donde yo voy a rellenar los datos que yo he estipulado como obligatorios o no. El que yo os he comentado, por ejemplo, que he puesto el de la opción de si el socio puede permitirse las recuperaciones, es básicamente este texto. ¿De acuerdo? Si yo le doy aquí, básicamente lo que voy a introducir es el email que supuestamente tengo en la ficha yo anteriormente creada, y básicamente me va a enviar un código de recuperación en el caso de que el programa detecte que ese email sí que está en una ficha, y cuando yo meta aquí el código de recuperación en este botón, básicamente lo que me va a hacer es cargar automáticamente los datos de la ficha antigua. ¿De acuerdo? Aquí al final, como tampoco he puesto que los datos bancarios sean obligatorios, básicamente si les pongo y lo vuelvo a actualizar, veréis que se me activa. Un segundo, que hay gente en la lista de espera. Les vuelvo a introducir. Vale. Entonces, si yo en apariencia, por ejemplo, que me muestre la selección de domiciliación bancaria y lo guardo, vuelvo a recargar el alto online. Vuelvo a seleccionar la fecha. Veréis que aquí los datos de domiciliación bancaria ya se me han activado. Por otro lado, si en el botón de opciones avanzadas le pongo que a mayores también sea obligatorio, aquí me aparecerá con el asterisco, al igual que la domiciliación, y hasta que no lo complete, lógicamente el programa no me va a dejar seguir. Vamos a hacer un ejemplo breve de un alta online.
Vale, aquí estos campos no son obligatorios, únicamente los de asterisco. País. Este es el botón que antes hemos comentado, el de otros, ¿de acuerdo? Que viene a ser este. Los medios de difusión, básicamente, y los de la bancaria. Yo no los he puesto obligatorios. Como no los he puesto obligatorios, sigo, ¿de acuerdo? Y este es el último paso. Aquí en el último paso me va a dar una visión general de básicamente lo que yo he contratado. Veréis que esta cuota no me va hasta el 29 del 5. ¿Por qué? Porque cuando yo he creado este botón, que es la oferta mensual por apertura, en una de las opciones del botón, en concreto en la de los recursos, yo le he indicado que me lo prorratee hasta el día 1. Entonces, lógicamente, si yo me apunto el día 29, como esa opción está activada, me va a generar una única cuota desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo, ¿de acuerdo? Y veréis, es €1 porque básicamente el precio base de la tarifa me lo ha prorrateado, ¿de acuerdo? Aquí, como el llavero es obligatorio o bien la pulsera, me lo suma. Y aquí vamos a hacer el ejemplo del código de descuento, ¿de acuerdo? Yo tengo el código promocional, voy a cerrar esto. Un segundo, que voy a emitir a personas que se han desconectado. Si yo copio el código promocional, que es realmente el que cedo al cliente, basta con que lo ponga aquí y lo aplique. Pero si veréis, como es un código de descuento de 10%, me ha descontado 10 céntimos, porque me lo ha descontado de la cuota. ¿De acuerdo? O sea, vuelvo a repetir. Los códigos promocionales no valen ni para matrículas ni para dispositivos de acceso. Se hacen solo directamente sobre la cuota en cuestión. ¿De acuerdo? Una vez he aplicado mi código de descuento, veo los datos en caso de mi titular, ¿de acuerdo? Que es una única persona para confirmarles. Y aquí tenemos el apartado de los contratos. De ser obligatorios, como hemos visto, igual que la información personal, vendrán con asterisco. Hasta que yo no le dé al botón de aceptar, que es básicamente dar el check para que quede activado, el programa no me va a dejar seguir. Puedo dar al botón de aceptar todo si quiero. Y a mayores, si le doy el botón del PDF, me va a descargar el contrato que yo tengo redactado, que yo tengo en la configuración de mi programa. ¿De acuerdo? Siguiendo con el alta, el último paso es el de confirmar el pago. Aquí es donde me va a hacer el salto a pasarela, que lógicamente no vamos a poder completar. ¿De acuerdo? Aquí me pedirá los datos de la tarjeta. ¿Vale? Que me impedirá el CVC, el CVV, la caducidad, etc. Cuando yo haya completado dicho pago y se confirme todo el proceso de la pasarela, de que ha aceptado el pago OK, yo tendré en Deport Web mi ficha creada con el recurso correspondiente, ¿de acuerdo? Tal y como si yo creara una ficha normal desde el propio centro, y a mayores tendré una serie de confirmaciones en el correo, como cuando yo hice las pruebas en mi correo electrónico, que en primer lugar te dan la bienvenida, te dan el código QR, que es esto lo que podéis enseñar en el móvil, en la electrónica del torno, la puerta que tengáis en el centro, en el caso de que lo tengáis activado. El del app, si nuestro centro dispone de app, que es lo que hemos mencionado en primer lugar de MyClub, te dará automáticamente el usuario que tú hayas establecido y un password automático para que tú ya no tengas que ir al centro y pedir que te lo gestionen, así como la copia de todos los documentos firmados. ¿De acuerdo? Que ahora vamos a ver un contrato firmado cuando yo hice las pruebas y aquí, como veréis, dan los datos del socio, lo que ha contratado y el sellado con la IP donde se ha realizado, ¿vale? De la IP pública de nuestro ordenador. O sea, básicamente que yo he realizado desde dicho ordenador y que lo ha aceptado, ¿de acuerdo? Eso sería lo que es la firma digitalizada cuando un socio hace el alto, ¿de acuerdo? Y en último lugar, y siendo brevemente, os voy a explicar el otro botón, que es de una tarifa normal, familiar.
el proceso de selección es el mismo, elijo de entre las cuotas disponibles y aquí en el proceso del alta veremos que ya no relleno la información de una persona, sino que rellenaremos la información de 2 personas, el titular y el resto de participantes, que yo le he indicado en la tarifa. Pues si va a tener 2 o 3 participantes. Lo mismo, la opción de si ha sido socio antiguamente vale tanto para titular como para participantes. También la opción de si tuviera llavero, para que luego le pregunte, para que no se le vuelva a cobrar, etcétera. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuando se hace el pago, quien va a asumir el pago es el titular, lógicamente, porque es el que lo está contratando. ¿Pero por qué nos piden los datos de las 2 fichas? Porque de por web necesita crear 2 fichas. ¿De acuerdo? Que eso luego son las personas a las que se les va a asignar el dispositivo y que son las que se han dado de alta a la vez a través de una cuota familiar.